noches a nombre de Tona en nuestros programas titulados Lo que no sabes de. En la ocasión de hoy es Jimena Pereda, nuestra invitada especial. Agradecemos mucho su presencia. Es un honor tener tanto a Jimena como a todos ustedes. Y debo de decirles que también estamos en Facebook Live, si alguien quiere conectarse a esa red social también. Por supuesto, el programa va a ser grabado y posteriormente lo subiremos a las redes de Detona con el objeto que ustedes lo puedan reproducir. Jimena, eres bienvenida una vez más. Nos da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación. Y pues vamos a proceder. Adelante, Raúl, encantada. Me dio mucho ¿Verdad? gusto recibir tu invitación. Al contrario, después de algunos años de no vernos, ya estamos aquí de a perdido, virtualmente, saludándonos, platicando. Y a ver, para empezar, porque ese es el formato de nuestro programa. Queremos saber de Jimena, dónde nació, dónde estudió su primaria, la secundaria, quiénes fueron sus amigos, Ok. con quiénes se peleaba, con quiénes se contentaba, Uy. A ver. cuántos novios tuviste, Ok. y al final de cuentas, platícanos, para después ya pasar a otros temas, ¿cuál fue la carrera que escogiste y por qué la escogiste? Adelante, Jimena. Gracias, Raúl. Bueno, pues yo nací en la Ciudad de México y aquí empieza lo que, lo que nadie sabe, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México en 1981, en enero 27. Mi papá es piloto, es capitán piloto aviador y por lo mismo, por su trabajo, pues salimos de la Ciudad de México y nos fuimos a vivir a una zona petrolera, que es Ciudad del Carmen, Campeche. Entonces, realmente yo me crié en esa isla, una isla muy pequeña de 17 kilómetros. Bellísimo lugar, ¿eh? Bellísimo. Sí. Muy explotado también, pero pues obviamente en los años en donde yo viví, y ahora pues obviamente es una ciudad muy moderna, pues fue bellísimo porque me crié realmente escuchando al mar todos los días. E ir al mar era como pues ir al paseo de la tarde cotidiano, ¿no? Yo pensaba que así era el mundo, o sea, mi configuración del mundo tiene mucho que ver con una relación con la naturaleza muy directa. En mi casa, en el jardín de mi casa, se metían changos, una cantidad increíble de insectos. Mi papá los atrapaba para no matarlos, los llevábamos afuera de la casa. O sea, en fin, imaginen esto un lado muy idílico, sobre todo desde la mirada de una niña de 4, 5, 6, 7 años. Cuando empezamos a crecer, mi hermana y yo, mis papás también comenzaron a buscar pues, oportunidades para nosotras y fue que estuvo la oferta de trabajo para venirnos aquí a Monterrey. Entonces aquí yo llegué a cumplir 11 años. Entré al Colegio Mexicano, que por cierto hoy me estuve acordando mucho de ello porque hoy es el día 25 de marzo, hoy es un día que las hermanas del Verbo Encarnado pues celebran muchísimo, ¿no? Porque hoy es el día de la encarnación. Entonces estuve ahí, venía de una escuela marista en Ciudad del Carmen y entré a este formato que para una niña isleña carmelita pues era totalmente extraño, que era pues una escuela de monjas, un cierto rigor, puras niñas, ¿no? Que pues, yo venía de una escuela mixta, muchísimo deporte, muy relajado el ambiente, pues campechano, ¿no? Finalmente. Y me fui adaptando, no fue fácil. Tuve un año complicado de aterrizaje en Monterrey, pero me fui adaptando al punto de ser una niña muy feliz en el Colegio Mexicano, muy líder también, deportista, fui presidenta de la sociedad de alumnos, de alumnas, y me divertí muchísimo. Al final tengo mis grandes amigas que surgieron de esta escuela, que quiero mucho. Y después de eso me fui a la prepa buscando pues regresar con los maristas, me fui a la prepa de la UDEM
a la Unidad San Pedro. Y después de eso hice mi carrera en el TEC de Monterrey. Quise estudiar, en un principio me inscribí a estudiar medios de información, que era una carrera nueva. Yo ya era editorialista, yo comencé a ser columnista del periódico El Norte estando en preparatoria a los 17 años, muy chavita. Y entonces cuando llegó el momento de elegir carrera, lo que yo pensé fue, pues ya estoy en periodismo, ¿no? Pero la verdad es que me tocó, en ese momento que yo estaba en el TEC, fue las elecciones del año 2000, que te acordarás que fue una elección histórica, ¿no? Todos estábamos muy politizados y todos veíamos a las elecciones con gran esperanza, ¿no? Yo, por cierto, no voté por el ganador, pero fue al TEC a hablar con los estudiantes de ciencia, con los estudiantes en general, Gilberto Rincón Gallardo, que ya no está entre nosotros, y me impresionó mucho escucharlo. Me impactó mucho su discurso. Déjame decirte que yo lo conocí, ¿eh? Lo conocí, lo traté y es cierto, era un personaje increíble. Además, un gran conversador, ¿eh? Tenía un discurso muy inspirador, muy de principios, muy de ética y me sedujo la idea de que era posible hacer política y pensé en que era mejor cambiarme de carrera y decidí moverme a ciencia política, que es finalmente la carrera que terminé en el TEC. Para ese entonces, pues yo ya llevaba algunos años siendo columnista y comencé a darme cuenta pues me empecé a educar mi indignación. O sea, la indignación no la traemos de nacimiento. Y por aquí quisiera empezar a generar alguna reflexión. O sea, uno aprende a indignarse si es que tiene cerca a personas que le alimentan su lectura de la realidad, una lectura crítica desde la que observa injusticias y desde la que se siente interpelada por las injusticias. Entonces, una de estas escuelas para mí muy importante fue CADAC, la hermana Consuelo Morales, que por aquellos años del 2004 dirigía una organización muy pequeñita que estaba realmente especializada en atender casos de abusos en el sistema penitenciario del Estado. Entonces nos la pasábamos apoyando a personas que estaban privadas de su libertad a una cantidad enorme de abusos, desde romperles los lentes a la persona que ya no podía ver, hasta casos de tortura o castigos inhumanos, etcétera. Entonces, nosotras hacíamos ese trabajo de acompañar a las familias frente al Estado, que era en este caso el represor, ¿no? Ahí aprendí muchísimo, pero después de eso vino Valle de Reyes, esa lucha contra un desarrollo inmobiliario en la Huasteca. Yo era columnista, también todavía muy joven, y decidí que tenía que meter el cuerpo también, ¿no? O sea, yo ya estaba en un momento en el que comprendí que nadie iba a representar mi indignación mejor que yo. Entonces era mejor ir a poner ahí mi voluntad y mi cuerpo y mi grito y mi energía y mi cartel y todo, ¿no? Me empecé a volver activista sin darme cuenta. Con los años me enteré que había un nombre que se llamaba activista, ¿no? Y me volví activista y me decían activista, pero para mí era simplemente ser consecuente con mis principios. Entonces, ahí comencé a participar en protestas y en manifestaciones. Las siguientes causas en las que me involucro ya entro más como líder que como una aprendiz, digamos, junto a otro grupo de personas que asumen este liderazgo, ¿no? Como qué caso, como no sé si recuerdan, Arco Vial Sureste, que es un proyecto de hacer una carretera en la Sierra Cerro de la Silla que incluía un túnel. De hecho, se volvió famoso por la idea del túnel en la Sierra Cerro de la Silla y nosotros decíamos en aquellas épocas no al túnel, ¿no? Quien estaba detrás de este proyecto era Abel Guerra, que estaba en el gobierno de Natividad González Parás. Entonces ahí, digamos, fui aprendiendo a tocar puertas en el Congreso, fui aprendiendo a ir a Profepa, fui aprendiendo a ir a Semarnat, fui aprendiendo de leyes ambientales, me empecé a involucrar desde una forma cada vez más profesional en esto. Finalmente, el caso de esta carretera se cancela y
empieza la lucha por defender la pastora del estadio. Y ahí sí, digamos que fue como mi gran escuela. Junto a un grupo de personas comenzamos a luchar por convencer a la empresa FEMSA que mudara su proyecto de lugar. Nosotros considerábamos que un bosque público era el peor lugar para poner un estadio privado. Y nos parecía como muy lógico, Raúl. Nos parecía así como muy elemental. O sea, si no hay lugares naturales en la ciudad y este espacio es público, ¿por qué se lo vamos a ceder a una empresa para que construya un negocio privado? No entendíamos, porque no era un terreno de cemento en donde fuera a detonar desarrollo. Era un lugar donde se iba a perder patrimonio natural, que para entonces mucha gente no leyó la importancia de estos espacios. Creo que hoy sería mucho más lógico, o sea, para la ciudad que hoy tenemos, la importancia de preservar un bosque en medio de la ciudad. Entonces ahí sí prácticamente me dediqué de sol a sol. Mi compromiso era dormirme cansada. Entonces todos los días luché, hice todo lo que pude junto a varias personas por presionar al Congreso, presionar al gobierno del Estado, presionar a Semarnat, exigirle rendición de cuentas. Todo lo que pudimos haber hecho lo hicimos. Y aún así, pues todos conocen el resultado, ¿verdad? Pues ahí tenemos un estadio que hoy está cerrado, que nadie lo usa, y necesitamos mejorar nuestra calidad de aire y nos hacen falta esas hectáreas de bosque. Entonces, bueno, creo que el tiempo nos va a terminar de dar la razón. Pasado esto, la verdad fue durísimo para mí, porque en mi ingenuidad, si ustedes quieren, yo pensaba que era muy obvio lo que acababa de pasar, más bien lo que estaba pasando y que no lo íbamos a permitir, pero cuando vi que la sociedad cayó, que la gente que sí se enteraba de esto decidió no enemistarse con determinados poderes, me sentí tan defraudada y desilusionada que caí en una suerte de depresión no clínica, pero sí como de mi Monterrey que tanto amo, como, ay, qué sociedad tan... Frustración. Una frustración que no había vivido, de esas grandes desilusiones de juventud, ¿no? En la que dices, ¿dónde estoy, no? ¿De quién estoy rodeada? ¿Cómo nos hicieron esto? Y además ves toda una estructura que se levantó con mucho esfuerzo, que se llama gobierno, para proteger nuestros derechos y que resultaba que estábamos luchando contra ellos porque eran unos gestores inmobiliarios. Entonces, en mi lógica, con mis principios, con mi formación, esto fue demoledor. Y no me alcanzaba la cabeza, Raúl, para entender. Porque decir que, no, pues es que FEMSA es gigante, o decir, no, pues la corrupción del gobierno, te dice mucho y no te dice nada. O sea, al final a mí eso no me explicaba lo que estaba ocurriendo. Yo veía que había algo más que no podía yo ver. Y entonces me fui a estudiar un posgrado, buscando como refrescar mi cabeza, porque yo me dediqué muchos años al análisis, en mi columna del periódico, y yo misma me daba cuenta que no alcanzaba a entender lo que estaba pasando, me rebasaba. Entonces me fui a estudiar, busqué a un sociólogo, un teórico político muy importante que yo admiro mucho, portugués, que se llama Boaventura dos Sousa Santos, y me enteré que ¿Cómo se tenía llama? Boaventura dos Sousa Santos. Es un señorón, con una lucidez increíble para hacer análisis político. Entonces me fui a su centro de estudios y comencé mi doctorado. Este doctorado se lo dediqué al caso de la pastora y entonces sí, regresé con una cantidad de ideas para probarlas mediante mi estudio empírico, que fue entrevistar a 32 personas claves en el caso, incluidos directivos de FEMSA, incluidos la exdelegada de Semarnat, Brenda Sánchez, que tú conoces también, Francisco Treviño de Profepa, gente de comunicación, Mario Castillejos, que en paz descanse, muchísima gente que estuvo involucrada en el caso de manera muy protagónica o de manera muy detrás del escenario. Y haciendo todas estas entrevistas comprendí muchas cosas. Y me dio otra
se renovó mi relación con mi ciudad. Entendí su profundidad, entendí su historia, entendí sus inercias. Y así como para no extenderme en el tema del caso de esta investigación, te lo resumo en que pues mi hipótesis la confirmé. La insuficiencia o la poca representación de la naturaleza en nuestra ciudad ha generado la confusión de creerla irrelevante. Y en cambio, el exceso que tenemos de espacios de producción y de consumo, que realmente tú y yo y las personas que nos están viendo, es a donde nos movemos en la ciudad. En la ciudad nos movemos de trabajar a comprar. Y si queremos descansar, vamos a comprar. Y si queremos entretenernos, compramos. Entonces, no hay un espacio en el que la persona descanse de ser productora y consumidora. Y por lo mismo creemos que son importantísimos esos espacios, porque desde chiquitos no conocemos otra cosa en Monterrey y su zona metropolitana. Entonces, en el caso de La Pastora, la ciudad que ya tenemos construida, que es esta, facilitó, aceitó este despojo, porque la ciudad finalmente consideró que lo que necesitábamos era un estadio y que un baldío no era improductivo. El tiempo nos va a aclarar ahora con esta crisis climática que tenemos encima, con incendios en la ciudad el día de hoy no sé a cuántos llegamos, pero hace 4 días tuvimos 14 incendios simultáneos en la ciudad. Esto no lo veíamos. ¿Por qué? Porque no estábamos metidos en esta crisis climática que es resultado de una cantidad de malas decisiones y de una inercia que trae nuestra ciudad de no ver a la naturaleza y de no sabernos que somos parte del ecosistema. Entonces, hago mi tesis, me dedico a esto. Nace mi hija en Portugal, por cierto. Llego con mi hija aquí a la ciudad, asumo una nueva responsabilidad gigante que es la de cuidar y acompañar a una nena. Y también, a la par que hago mi tesis, comienzo a dar talleres de escritura de columna de opinión, que es finalmente lo que he venido haciendo mucho tiempo. Y después de haber trabajado la investigación social, pues regresé bien feliz de compartir este conocimiento sobre cómo se argumenta y cómo se investiga. Entonces, abrí Vertebrales, que es un espacio, una escuela de escritura de no ficción. Tenemos nuestra página y el objetivo, digamos, de este espacio es acompañar a las personas a que representen su personalidad con su escritura. Y ha sido padrísimo acompañar. Yo creo que he acompañado desde que regresé en el 2016 como a unas 600 personas que han tomado mis talleres y otras hemos ampliado nuestra oferta de talleres. Entonces, a eso me estaba dedicando, Raúl, además de dar clases en la UR a arquitectas y arquitectos de ecología urbana. Estaba, la verdad, muy contenta, una estabilidad bonita. Ya no estaba en la primera línea de fuego, sino estaba más en casa, disfrutando el espacio intelectual, el espacio de la crítica, que es donde, pues, finalmente ese ha sido también mi trayectoria. Y en este verano pasado, después de los meses de encierro, de mucha reflexión, cuando veo que ya se asoman las elecciones 2021 y veo los personajes que empiezan a desfilar, me quiero meter en un hoyo y no ver lo que va a pasar. Me siento humillada. O sea, mi sensación física, incluso les puedo decir, fue como de humillación, como de ver que otra vez ahí vienen, que aquí seguimos, que no nos hemos podido mover y que nos van a volver a dar. Y nadie de estas personas está preocupada por las agendas de los cuidados, ni de las personas que cuidan a otras, que han sido realmente nuestro gran sostén en pandemia. Pensando en muchas mujeres que están cuidando a su familia a costa de su salud mental, su fatiga, etcétera. Toda la agenda de mujeres, que yo no la veía en aquel entonces en el verano, para nada que fuera a mejorar con estos personajes que comenzaron a saltar. La agenda medioambiental, que es en la que yo he dedicado muchísimo de mi energía, yo decía, no, o sea, es que jamás van a entender la urgencia personas
que no están formadas para leer lo que significa este aire. El aire que hoy tuvimos, por cierto, tuvimos todas nuestras estaciones, dieron calidad del aire extremadamente mala. Creo que fue histórico, Raúl, hoy. Hoy, 25 de marzo, todas las estaciones pintaron morado. Luego cambió, pero durante varias horas tuvimos el peor aire en toda la zona metropolitana que nunca hayamos tenido. Y esto no es un asunto de colores, es un asunto que afecta a nuestra salud y donde hoy hubo seguramente defunciones súbitas por causa de la calidad del aire. Y esto es una investigación que fue publicada por el Instituto Nacional de Salud Pública. O sea, en Nuevo León mueren personas más que otros días de ataques cardiovasculares, por ejemplo, en días de pésima calidad del aire como el que hoy tuvimos. Entonces, estas agendas yo no las veía, pero para nada en estos personajes que asomaron sus cabezas y dijeron, yo voy, ¿no? Y ahí fue cuando empecé un conflicto interno, decir, ay, ¿y si ahora después de ser columnista, activista, doy ese paso y me meto a la política? Y lo estuve pensando, lo hablé con mi familia, con mi hija, con mi pareja, lo hablé con mi círculo de amigas, de amigos, y encontré que había buenos vientos, encontré apoyo, encontré un dale, sí, veamos. Y empecé tímidamente a dar unos pasitos, y esos pasitos, digamos que generaron una muy buena energía de parte de las personas a las que les compartí esto, y me empezaron a empujar, en el buen sentido. Y así fui llegando hasta que toqué la puerta de Movimiento Ciudadano, dije mi inquietud, me escucharon, se sorprendieron y comencé este proceso de buscar una candidatura en el Congreso local que finalmente se oficializó pues hace más de un mes, no, ya no sé, Monter, o sea, realmente, no, hace 10 días comencé mi campaña, o sea, el 6 de marzo fue que se anunció esto y el 15 comenzó mi campaña. Entonces, bueno, ahora estoy ahí, haciendo este ensayo con todo el corazón, preocupada de lo que he visto que sucede a las personas que entran a la política, eso lo he visto, preocupada de realmente conseguir transformaciones que son mis anhelos y los de muchas personas que me acompañan, ver si seremos capaces de hacer esta hazaña que no nada más es llegar al Congreso, eso quiere decir hacer que la gente vote de manera diferente, sino que llegando al Congreso seremos capaces de construir acuerdos con otras fuerzas políticas, otras ideologías, para avanzar en estas agendas, ¿no? Entonces, estamos así, el día de hoy en campaña, buscando conmover, buscando motivar, buscando que las personas se sumen, se apropien de este proyecto, lo hagan suyo y lo crezcan, para poder ganar la elección y estar en septiembre en el Congreso. Otra cosita más, ya para terminar este primer gran saque, es que estoy embarazada. Decidimos mi pareja y yo pues que no podíamos esperar 3 años porque pues el reloj biológico no nos puede esperar y decidimos buscar un bebé y ahora estoy embarazada, tengo 4 meses de embarazo, estoy muy feliz, muy, muy, muy feliz, muy emocionada y es parte también de esta campaña, o sea, de feminizar la política, de voltear a ver el tiempo de la gestación como el tiempo más importante de la vida de todos nosotros que estamos aquí. Entonces, ya, dicho todo lo anterior, te paso el balón. Bueno, pues déjame empezar por lo más importante. En lo personal, yo estoy convencido que la mejor forma de trascender en esta vida es a través de la familia. Todo lo que hagas en la sociedad y tengas éxito, fracasos, y te conviertas en millonario o en pobre o en que te otorguen
reconocimientos y no sé cuántas cosas más. Está bien, es algo parte de la vida. Pero la única forma que vas a trascender, mi querida Jimena, es con tu familia, con tus hijos. Así que me da mucho gusto que hayas tomado esta decisión y estoy seguro que vas a dejar un buen legado, por lo menos un buen legado familiar. Lo demás será circunstancial y creo que también puedes, al final de tu vida, que faltan muchos años, podrás hacer un recuento de ello, de activos y pasivos, y seguramente vas a dejar algo bien. Pero lo más hermoso, te lo puedo asegurar, son los hijos y después los nietos. Me Y han eso, contado. y eso espero que lo disfrutes. Ojalá, ya veremos si mis hijos, no sé este bebé si va a ser niño o niño, pero ya veremos si quieren ser papás. Pero Esa es sí, decisión de ellos. Esa es claro, decisión de ellos. por supuesto, me contaba mi amigo Claudio Tapia, que era feliz con sus nietas. Me decía, Claro. de haber sabido que ser abuelo era esto, me hubiera saltado ser papá. Me daba mucha risa. Bueno, ok. Una vez que eh, pasamos esa etapa y aterrizamos en nuestra actualidad, eh, hay dos cosas que creo que vale importante o es importante comentar contigo, Jimena. Eh, Tú bien sabes que entrar a la contienda política no es entrar a un baile de 15 años, es entrar a una arena política llena de lodo y que está contaminada pues, con muchas cosas raras, inclusive con estiércol y contaminación y muchas cosas más. Entonces, espero que tú estés consciente de que esta incursión que tú estás haciendo sea algo en lo cual a ti en lo personal, tu carácter, que te conozco de hace algunos años, lo veo muy fuerte, muy claro, muy determinante, pero vas a entrar a una etapa radicalmente distinta a la que tú has vivido. ¿Estás consciente de ello? Estoy consciente, mira, sí y no, Raúl. Solo cuando lo vives y lo cruzas, como tú que tuviste una trayectoria muy larga en la vida partidista, formaste parte de todo esto que estás comentando, tú tienes esa claridad. Yo puedo, o sea, por supuesto como columnista y como activista, he percibido mucho de lo que estás diciendo, pero tienes que atravesar este territorio para de verdad tomar conciencia. De lo que sí estoy consciente es de quiénes me están acompañando, del valor humano que hay en el equipo. Estoy consciente del apoyo emocional que yo tengo también. Estoy consciente de quién soy, sé quién soy, me he trabajado y tengo claros como mis causas. Entonces, esa pregunta que me haces, te soy sincera, me preocupa. O sea, me preocupa de verdad, como cualquier persona que a los 40 años decide cambiar su trinchera y meterse en este territorio. Pero no me, lo viviré, Raúl, lo viviré y en unos 4 meses podemos tener una nueva plática. Ya te podré decir, y en unos 2 años me encantaría volver a hacer un balance. Pero lo que me estás diciendo, y lo pienso mucho como las mujeres antes de parir por primera vez, no tenemos idea de cómo nos va a ir y de qué se trata esa cosa. Pero vas a ir y lo vas a vivir y te colocas ahí y le das con todo tu amor y la vida y se descontrola todo, ¿no? Y tu idea de parto es otra. Y al final, si eres afortunada, tienes a tu bebé y estás bien de salud, ¿no? Así esto, o sea, yo no puedo adivinar, nada más estoy diciendo, aquí estoy, sé que se va a descontrolar, sé que va a haber días donde me voy a sentir fatal, muy frustrada,
pero tengo un equipo de personas sumamente valiosas en quienes confío. Y yo creo que a la política le hace falta buena amistad. Buena amistad. Lo que estamos viendo ahorita que está pasando en algunos grupos políticos es que uno dice, ¿por qué no se cuidan? ¿Por qué no cuidan a su candidata? ¡Qué horror! ¡Qué instrumentalización de la persona! Y yo no me siento así. Ahora, ya te diré. O sea, no estoy en el plan de, no, me va a ir padrísimo. No, no, no. Pero no me puedo adelantar, porque realmente no lo he vivido. Lo importante es que estás confiada en tu ser. Eso sí. Y ahora vamos al siguiente paso, que es el hacer, ¿verdad? Pero el ser es el cimiento, es la fundamentación para poder realizar grandes cosas, ¿no? Eh, Mira, Jimena, tú tienes una gran responsabilidad y créeme que cuando supe que estabas como candidata a un puesto de elección popular como diputada, me dio gusto. Y me dio gusto, no creas que por simpatía, que la hay, sino me dio gusto porque el sistema político mexicano, desde mi punto de vista, está radicalmente caduco, rebasado, perdido totalmente en el espacio. Y requiere un cambio, requiere una transformación. Y los políticos actuales no se la van a dar, no se la van a dar. Se requiere de gente como tú y con muchas gentes que te rodean también, que espero que no defrauden, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Entonces, eh, entrándole a la política, que es un aspecto eh, eh, muy necesario en la actividad nacional y local, eh, eh, queda muy claro que ocupamos gentes como tú. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿ya tienes visualizado a reserva de que ganes con quiénes vas a hacer equipo para transformar la política en Nuevo León? Estoy muy interesada o sea, en este momento estoy revisando los perfiles de las y los candidatos, futuros compañeros míos en la legislatura. Hoy, por ejemplo, estuve platicando con un grupo de 5 candidatos y candidatas de MC, que obviamente son los que tengo más cercanos, pero les decía justamente, les decía, me encanta que ustedes sean candidatos, o sea, independientemente de que yo también esté ahí, pero sí veo que hay unos perfiles sumamente interesantes que nos van a hablar de esto que estás diciendo, una renovación, nuevos aires, unas miradas de inclusión. Galileo Hernández, por ejemplo, ¿no? Que está representando a una población indígena en el estado de Nuevo León y que ha luchado muchísimo por una representación política. Es una persona súper preparada. Kenny del Ángel, Tabitha Ortiz, que se reelegiría, Iraí Reyes. Yo veo un grupo bien interesante de personas, Sandra Pámanes, que estas agendas, que son como mi prioridad, las comprenden y las asumen como propias. O sea, ellas también la entienden y les duele lo que está pasando. Pero además también siento yo que la sociedad está empujando esto. O sea, el aire, la calidad del aire es insostenible, Raúl. Entonces, yo pienso que ahora todas las candidatas y candidatos tienen que ya activarse en este tema, políticamente hablando. Y entonces, este asunto en particular, en el aire, me va a hacer, yo creo, mucho más sencillo que la legislatura anterior eh, de hacer acuerdos, ¿no? O sea, el tema del aire creo que hay un consenso, incluso hasta en nuestra industria, de que ya necesitamos cambiarlo porque nos sale carísimo además. Por ponerte así un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero las personas se enferman muchísimo y dejan de ir a trabajar. Esto lo midió el TEC.
en pesos y centavos. Y es una pérdida económica cuantiosa, sin contar lo que nos cuesta a ti y a mí ir al doctor cada vez que nos enfermamos o nos da una alergia. Ya no hablemos de COVID, de cómo hemos tenido más de 10,000 muertes en el estado, que están relacionadas también con que hemos venido respirando un aire de muy mala calidad. Entonces, decir que estamos viviendo en una ciudad donde no se recomienda respirar el 60% de los días debe ser una narrativa que ya imprima actualice la idea de la política. Y si no la actualiza, Raúl, de verdad, ¿qué sentido va a tener el gobierno? Entonces, en cuestión de acuerdos, algo que sí quiero como decir es que yo no quiero ser una activista en el Congreso. O sea, esa parte mía me sirvió muchísimo, me formó mi mirada, pero yo no llego al Congreso con la espada desenvainada y a distinguirme de mis demás compañeras y compañeros como Jimena la Buena y el grupo de los malos, porque así no se puede construir. Y además así no te consideras una igual. Yo al momento de entrar a un partido político cedí mucho de mí, podemos decir, de mi idea de pública de Jimena, en este mensaje de decir, voy a ceder, porque quiero acordar, porque si no hay acuerdos no vamos a poder limpiar nuestro aire, porque se necesita voluntad política, se necesita coordinación metropolitana, y eso no lo va a lograr una diputada, ni dos, ni tres. Eso se tiene que lograr con la representante de Escobedo, con la representante de Guadalupe, todos los diputados que pertenezcan a estos municipios, de Cadereyta, importantísima. O sea, la población de Cadereyta está castigada ambientalmente con Pemex, tremendo. Y Santa Catarina, que también me toca a mí representar en una fracción del municipio, que somos el municipio donde nos cae el peor aire. O sea, recogemos desde lo que sale de Cadereyta y todo lo que viene para acá, San Nicolás, por los aires dominantes, y estamos con el peor aire de toda la zona metropolitana. El aire de Santa no lo vamos a limpiar si no limpiamos el aire metropolitano. Entonces, pues lo que les puedo pedir a las personas que nos están escuchando es que me ayuden con sus candidatas y candidatos a exigirles una postura muy clara sobre la crisis climática y la crisis de aire, para que así, cuando yo llegue, que voy a llegar, pueda hacer esto más fácil, esté ya más aceitado y que no me dejen sola, ni a mí ni a todas las personas que van a traer estas agendas. Necesitamos que la sociedad civil presione y presione y presione, como lo hice yo afuera del Congreso muchas veces, ¿no? Entonces, pues va por ahí. La intención es llegar a los acuerdos. Definitivamente, Raúl. No voy a llegar no quiero ser una diputada testimonial, ni de protesta. ¿Quiénes son tus adversarios en el distrito 18? Es Luis Uzarrey, panista, básicamente. O sea, él es tu adversario principal. Sí. ¿Has platicado con él? No, pero lo sigo en redes. Estoy pendiente de lo que hace. Muy bien, muy bien. Mira, has tocado otro tema también muy interesante que a lo mejor nuestra audiencia ni siquiera lo observó porque simplemente fue una pincelada la que tú hiciste, que es la participación ciudadana, ¿verdad? Tu servidor, seguramente estás enterada, desde hace muchos años yo estoy en esa parte porque yo estoy convencido de que para transformar nuestro sistema político, social y económico, la fuente que va a nutrir ese cambio es la ciudadanía, no es el sistema político. No les interesa, les vale madre, ¿verdad? Y nosotros los ciudadanos, y me incluyo yo, y soy el primero en la fila, no hemos sido capaces de realmente forzar y exigir a los políticos a un cambio de actitud
y a un cambio de mentalidad, de chip para servir a la comunidad. Entonces, desde hace algunos años yo he estado participando en esos movimientos y yo he sido parte, y me da mucho gusto decirlo, de la construcción de Va por México a través de Sí por México, con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, con el objeto de crear un contrapeso y un respeto a la división de poderes, con el propósito de que mantengamos eh, eh, un sistema democrático y no se convierta en un sistema concentrado en una sola persona, en este caso el Poder Ejecutivo. Pero bueno, a lo que yo voy es a lo siguiente. Tú estás en una cruzada muy parecida, o a lo mejor me atrevo a decirte que más importante. No, no, creo que estoy exagerando. Es muy importante porque estás hablando de la salud de la persona. Si no tenemos democracia, tampoco tenemos salud. O sea, son dos actividades que van en un camino paralelo, pero que a final de cuentas se van a llegar a conjuntar allá en el futuro. Y si no tenemos una democracia sólida y no tenemos un combate a la contaminación, a la sustentabilidad, a la defensa de las energías limpias, pues va a ser prácticamente una dictadura la que nos va a imponer y nos va a someter no solamente en la salud, sino en todas las demás actividades. Entonces, tu reto no es simplemente la contaminación, sino es también la democracia y la defensa de los derechos constitucionales de los mexicanos. ¿Lo ves en ese contexto o te estoy guiando a que vayas para allá? No, mira, padrísimo si me guías, pero esto forma parte de los objetivos del desarrollo sustentable de la ONU. O sea, el desarrollo sustentable no es simplemente el aire limpio o cuerpos de agua vitales, vivos, que necesitamos también, ¿no? Es justicia social. O sea, y para que haya justicia social y para que tengamos un medio ambiente limpio, se necesita educación, se necesita mecanismos de justicia. O sea, todo está, en realidad todo es un sistema, Raúl, ¿no? En el que la democracia obviamente está ahí. O sea, el hecho de que, por ejemplo, este es no me quiero volver muy abstracta, pero la representación que es uno de los principios básicos de nuestra democracia, pues está en una crisis tremenda, ¿no? Porque las personas que están en el poder, como tú lo acabas de decir, no nos representan. Y corremos el riesgo, y lo hemos venido viendo desde hace décadas, que las personas que llegan al poder se comportan como dictadoras, con un autoritarismo total en el que nada más responden a intereses privados. Esto a mí me parece que más allá de una bronca de perfiles, es una bronca del paradigma de una persona representando a 100,000, a 800,000, a 4 millones en el caso de un municipio como Monterrey, a you name it. O sea, es una ficción y ya está agotada históricamente. Ya no es verosímil creer que una persona que jamás habla contigo te va a representar. ¿Cómo diablos te va a representar? Pues de qué se trata esto, ¿no? Mejor creemos en Santa Claus. Entonces, uno de mis proyectos personales que tienen que ver con estos principios políticos como politóloga que soy, es ver la forma de que esta representación realmente se vuelva colectiva, que no se vuelva unipersonal ni mi candidatura ni mi diputación. Porque eso no funciona, Raúl, porque al final de cuentas, en esta idea de pirámide, que es muy patriarcal además, de esta idea de el líder y todos los demás abajo, la persona que está arriba no tiene vida.
volviendo a tu punto, a donde tú comenzaste, que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, esa persona acaba siendo una no persona, un actor que está todo el tiempo fingiendo, que está enfermo, ¿no? Porque está jalando una cantidad de responsabilidad y de poder, a lo mejor ni siquiera responsabilidad, de poder, que eso intoxica y corrompe. Entonces, para mí lo que está mal es esta idea piramidal que no funciona en ningún esquema. Y esto es algo que lo estamos ya por fin comprendiendo en el siglo XXI. Nos ha afectado mucho este sistema competitivo de el reycito, el reyito, el jefe, el todo esto, el presidente. Así como un día dijimos, reyes, monarquías, ya no. A mí me parece que estamos próximos a enterarnos que el problema tiene mucho que ver con esta representación. Ahora, ¿es el régimen vigente? Pues sí, tan lo asumo que aquí estoy. Pero yo no tengo ninguna intención digamos, aprovecharme de esta crisis, tomar posesión y olvidarme de que es una ficción y de que si lo que quiero es realmente construir democracia, que es el punto de tu pregunta, y que si construimos una nueva democracia vamos a representar muchas preocupaciones que tienen que ver en este caso con medio ambiente, con mujeres, con ciudad, que no forman parte, que no están representadas en la discusión pública hoy. Hoy, ¿qué estamos discutiendo? Y fíjate, lo que estamos discutiendo el día de hoy es el escándalo de ayer de Clara Luz y los incendios y las agendas de los políticos de siempre. Pero lo de los incendios ni siquiera lo estamos discutiendo de una forma en donde veamos a los políticos siendo útiles para entender la realidad. Se les está echando la culpa al viento, Raúl. ¿Cómo el viento va a tener la culpa de algo? ¿Cómo el agua va a tener la culpa de las inundaciones? Por favor, esto hay que entenderlo como, y regreso a tu pregunta, hay una política de desastre ambiental. El gobierno federal desmanteló prácticamente todas nuestras instituciones de protección a los espacios forestales. La CONAFOR la dejaron sin presupuesto, Profepa lo dejaron prácticamente inoperante. La CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, igual. Entonces, todo esto tiene que ver con los incendios que hoy están descontrolados. La falta de una política ambiental en el estado de Nuevo León, en donde realmente Manuel Vital se la pasa hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, pero es hora que no se arregla ni el transporte, que es una fuente de contaminación brutal, ni las pedreras. Y cuando sucede un día como hoy, que hay una contingencia ambiental, lo que hacen es un mugre boletín donde nos recomiendan no salir. Otra vez, no salir. Eso no puede ser una solución del gobierno. No salir, o sea, borrarnos del espacio público, eso no puede ser. ¿Dónde está la política pública para evitar llegar a estos días? No existe, Raúl. La prevención. Es la prevención. Es la prevención y es un cambio realmente de hábitos. Es realmente un cambio en el paradigma de movilidad. Está abandonado, Raúl. No tenemos gobierno. Esto no es un gobierno. Y lo que hacen es una fábrica de resignación. Lo que quieren es, lo que les conviene es que nos resignemos y que tengamos esta actitud de, ay, política no, qué horror, qué flojera, ay, no, todo es corrupto. Yo lo que digo es, ya fui activista, ¿saben qué? Funciona, es importante, pero no se transforman las cosas porque el poder que toma las decisiones es nefastísimo. O sea, te cierra la puerta en la nariz. Hay que tomar los espacios de decisión. Y quisiera que fueran muchas, muchas, muchas personas muy decentes, con principios, las que se animen a dar este paso para llegar en bola. Y me encantaría que al paso del tiempo, después de estos 3 años, entren muchas mujeres motivadas por lo que logramos hacer en el Congreso. Yo creo que tenemos que feminizar esto. Y uno que otro hombre que también te apoya, ¿no? Claro, por supuesto, pero te voy a decir algo, Raúl. La representación es así. O sea, necesitamos más mujeres porque las mujeres, sin demeritar a los hombres, 50-50.
Pero de verdad, como lo estamos viendo hoy con tantas candidatas, pero que traigamos unas nuevas agendas, que realmente Claro, seamos claro, aliadas claro. y aliados del medio ambiente contra la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las adolescentes, que ese es un sector súper olvidado, ¿no? Las niñas y las adolescentes y los chicos, hombres, ¿no? Es un sector que está muy abandonado y están en una crisis de abandono en general, ¿no? Entonces, bueno, Raúl, pues acá. Antes de ceder la palabra aquí a nuestra audiencia, me gustaría proponerte algo. ¿Te gustaría un debate en este espacio con Luis Usarrey? Claro. Muy bien. Vamos a intentar lograrlo para que podamos conocer la opinión de Jimena y del amigo Luis Perfecto. sobre estos temas, Me ¿verdad? encantará. Sí, sí, te lo agradezco. ¿Verdad? Y concentrarnos en el aspecto ambiental, que creo que es el más importante en este distrito, que bien tú lo señalas, lo relatas, que es un distrito que pues, realmente está padeciendo de los daños ambientales y que realmente afectan a nuestra sociedad. Muy bien, pues vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Estamos aquí, Jimena y yo, esperando sus comentarios. Por aquí veo algunas personas. Está el licenciado Servando, ¿quiere platicar algo? ¿Quiere comentar? Adelante, licenciado Servando. Accione su micrófono, por favor. Lo dejamos de ver. Aquí está. Te escuchamos, Servando. El micrófono. Adelante. Buenas noches, licenciada Jimena. Mire, estoy escuchando sus comentarios en cuestión de candidata a diputada y me parece muy bueno. Es una persona joven con una gran visión para cambiar Nuevo León. Observo yo que se enfocó mucho en cuestión del medio ambiente, pero también habló algo al principio sobre en cuestión de los penales, así lo entendí. No sé si esté bien o estoy en lo correcto. Pero también hay otro problema que se está presentando y que el licenciado Raúl Monter en su momento lo ha publicado en los medios, de que debemos analizar a quién le vamos a dar el voto. Eso es muy importante, analizar a quién le vamos a dar el voto. Pero también es importante que la persona que llegue a representarnos piense por sí mismo o por sí misma. No se elige porque dice mi representante en el partido. Y hace rato usted dijo una palabra en cuestión de las mujeres. Si hacemos un poquito de historia, yo defiendo mucho a la mujer y apoyo a la mujer, pero también observo que la mujer es débil, porque si recordamos, no sé en qué sexenio, que las mujeres se prestaron para ser diputadas, ganaron y después le cedieron el puesto a los hombres. No sé si usted recuerda eso, hace tiempo. Entonces yo lo que pido, que ojalá que usted sea diputada, pero que tome decisiones por sí misma, que no le inyecte lo que otras gentes, lo que usted va a decir o lo que tiene que hacer. Que eso es lo que yo no voy de acuerdo, que se dejan manejar, y mala mujer, que se dejen manejar por otras personas. Oye, tienes que decir esto y hacer esto, y en fin. Entonces, sí es importante de que ustedes, las personas jóvenes que son el futuro de México, porque usted es joven, vayan pensando en cómo cambiar. Ahorita tenemos el problema en los penales. Hay más mujeres en el penal por problemas en cuestión de la delincuencia, que los amigos esos usan mucho a las mujeres
por la necesidad que están padeciendo. Si hace usted, bueno, si checa, va a observar que hay más mujeres en ese caso. Y por último, que yo lo estoy sufriendo ya, yo tengo ISSSTE y me topé en esta semana que fui por mi medicamento y me dicen, ¿sabes qué? Nomás tienes derecho a este medicamento. Dije, ¿pero por qué? Dijo, es que es una orden desde arriba. Dije, pero entonces el doctor que está aquí sentado no tiene facultades para decirme, Servando ocupa este medicamento. No, pues no se puede. Entonces, ya estamos volviendo algo parecido al socialismo, de que nomás te voy a dar cierto medicamento y no más. Eso es todo y se lo dejo como una reflexión. Muchas gracias, Servando. Bueno, lo que estás comentando, mira, la situación de las mujeres no es necesariamente, o sea, sí entiendo lo que dices de que nos prestamos para, por ejemplo, este fenómeno del que hablabas, las Juanitas, ¿no? Pues es muy complejo, ¿no? Decir que nos prestamos parece como reducirlo mucho cuando los caminos están tan cerrados para la participación. La mayoría o sea, este sistema instrumentaliza mucho a las mujeres desde la publicidad, en la casa, o sea, nos explota mucho, ¿no? Y esa explotación a la que te refieres, pues sí la vi, muy lamentable, y el día de hoy se hicieron reformas para evitarlo, ¿no? Como que la mujer ahora, por ejemplo, yo no puedo tener un suplente hombre. Todas las candidaturas de mujeres tienen que tener suplentes mujeres para que no pase ese fenómeno tan perverso que comentaste. Y sobre esto último que estás compartiéndonos sobre las medicinas del ISSSTE, qué preocupante, me estoy pensando mal y me imagino que en tiempo electoral también están recortando gastos elementales, pero que se diluyen entre cientos de miles de historias, en el que tú te enfrentas a un escritorio y te dicen esto, y te vas porque con quién hablas, porque no hay alguien que dé la cara, y la siguiente persona de la fila se topa con lo mismo. Entonces, como que se vive de esto como una forma de tragedia personal y no de un problema público que es. Esto que comentas también de decirme, represéntate a ti misma, y totalmente lo asumo. De hecho, es lo único que me da tranquilidad dentro de todo este nuevo trajín, que sí, que yo me he construido, y me quedo pensando mucho en lo que está pasando ahorita con la candidata de Morena y del Verde y de no sé cuántos partidos más. Iba a decir del PRI, pero creo que no. De Clara Luz, lo que estamos viendo es justo eso, ¿no? Que no está, o sea, se prestó probablemente a que la asesoraran a mentir. O sea, dices tú, ¿cómo? Hace ratito lo platicaba con mis papás, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú como candidata aceptar que tienes que mentir? Y luego cuando te cachan en la mentira, no sales a decir mentí, sino que te sigues embarrando, ¿no? Entonces, qué importante es ver, y yo también veo a muchos hombres políticos en ese nivel, en el que están muy inseguros de sus personas, porque como que no tienen una buena relación consigo mismos, y estoy entrando en temas medio psicoanalíticos, pero entonces dependen demasiado de lo que le digan sus asesores, y si sus asesores no tienen principios éticos, los van a volver instrumentos. Y lo que le pasó a Clara Luz ahora, independientemente de lo que suceda en las elecciones, es que nos está hablando de falta de cuidado entre personas que trabajan con ella. No la cuidaron, no les importó, no la vieron. O sea, mi hipótesis es que fue una pésima asesoría, qué brutal y qué perversa asesores tiene, porque no la vieron. La trataron como a las Juanitas, ¿no? Pasaron por encima de ella. Y ella es responsable porque al final lo aceptó, ¿no? Como tú dices, se prestó, teniendo, pues en teoría, pues poder, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que fue 3 veces alcaldesa de Escobedo y que, pues, podríamos pensar que diga, tiene una madurez política para pararse por sí misma, ¿no? Y lamentablemente lo que pues, se ha evidenciado estos 3 días ha sido que para nada.
Quisiera nada más hacer un comentario, Jimena y Servando, este interesante tema. Am, eh, Normalmente la ciudadanía juzgamos a las personas de acuerdo a su nivel intelectual, su nivel socioeconómico, la posición que ocupan. Pero desde mi punto de vista hay un tema que es muy importante, un factor, es el nivel de conciencia emocional de la persona. ¿Verdad que sí? ¿Perdón? Sí, debería ser un tema importantísimo para elegir Importantísimo, candidatas y candidatos. importantísimo, porque no puede ser que a una persona, a un candidato, a una candidata, la que sea, se le manipule, se le maneje, se le imponga una acción cuando ella es la responsable de su imagen. Y es porque no tiene un nivel de conciencia emocional y social sólido y elevado, ¿verdad? Pero bueno, algún día lo vamos a platicar más No, ampliamente. yo creo que es importantísimo. Luego estamos batallando mucho y muchas vidas, como el caso, por ejemplo, de Servando que nos está contando ahorita. Bueno, nuestras vidas, la tuya, la mía, la de todas las personas que nos están viendo y escuchando, han sido afectadas por personas que no tienen inteligencia emocional, que no saben aceptar críticas, que no saben colaborar, que están sumidos en una crisis de identidad, de no saber quiénes son a los 50, 60 años. Entonces, es una manifestación de que tenemos un malestar cultural, de formación de nuestras personalidades. El sistema ha fallado, ¿no? Y cada uno tiene que hacerse cargo de reconstruirse. Ahora, esto se vuelve un privilegio, poder, por ejemplo, ir a un psicólogo. Se vuelve un privilegio en un país de desigualdades tan radicales como las que estamos. Sin embargo, hay gente que está en la élite política que tiene recursos para pagarse un psicólogo y no lo hace porque considera que eso es de locos o de débiles, cuando realmente pues manifiestan mucha debilidad con las decisiones que toman, ¿no? Y con esas actitudes de mentir y no ser capaces de pedir una disculpa, que no son capaces de presentarse, de confesar claramente, oigan, la regué, sí, hice esto, hice el otro, ¿no? Conciencia para dormir en la noche. En fin, si es todo un tema, me gustaría abrir más esa discusión públicamente, porque ya van varios Pues, gobernadores que tenemos y presidentes que se les nota que tienen una falta psicoafectiva y que la pagamos todos y todas. así es. Bueno, no pretendo entrar en el ambiente psiquiátrico del cual no soy experto, pero es un Sí, yo tema tampoco, delicado. Es un tema pero muy delicado, muy delicado. Y además tocaste un tema muy interesante, ¿eh? Que a lo mejor a ti te podía tocar en el Congreso con el objeto de hacer una modificación en la ley de salud pública de salud estatal, mental. de abrir el tema mental y psicológico, el tratamiento de psiquiátrico y psicológico a todos los niveles sociales, porque ahorita no lo hay, simple y sencillamente no lo hay, ¿verdad? Y entonces la gente va cargando mochilas con tremendas rocas aquí atrás, frustraciones, miedos, dilemas, y no sé cuántas cosas más, y en lugar de ser productivos, simple y sencillamente van convirtiéndose en una acidez de la sociedad. Pero bueno, ese es un tema Ahí muy sumaría yo el tema de las adicciones, Raúl. claro, claro. Es más, las adicciones se convierten en una fuga de esa mochila que estamos cargando todos, Y ¿verdad? cuando Cada acuerdas, uno. se te va la vida, se les va la vida a tus hijos, ¿no? O sea, Así es un es, gravísimo problema y además no hay, el Estado no está dando recursos para que estas personas se ¿no? restablezcan, se rehabiliten. Tiene que ser siempre un gasto privado. Y hay Así es. familias que no pueden pagar estas rehabilitaciones y hay centros que están en condiciones deplorables, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Ya estamos trabajando con algunos expertos en salud mental para elaborar también una propuesta de reforma a la ley.
Sí, hay muchas cosas. O sea, yo quisiera como llamar a la esperanza y a que me ayuden las personas que resuenen con esto que estamos comentando, que me ayuden a llegar. Yo sé que los que viven en San Pedro, las personas que viven en San Pedro y en Santa, pues no son todas las que nos están escuchando, pero en la medida de las posibilidades, si me ayudan a hablar con alguien que vive en estos municipios, en decirles, oye, chécate lo que está diciendo Jimena, conoce a Jimena. Les paso mis redes, Jimena Peredo 18, por ser el distrito en el que compito. Jimena Peredo 18, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram. Tengo una página, jimenaperedo18.com.mx. Ayúdenme, conózcanme y animemos a que la gente vote diferente para llegar al Congreso. Y espero con ansias ese debate con Susarrey. Estamos en el compromiso y en la palabra de intentarlo. No sé si lo logre, ¿verdad? Pero lo voy a intentar y créeme que lo voy a hacer porque, insisto, este programa está dedicado a saber quién eres ahora tú, que nos tuviste la generosidad de abrir tu corazón y todo lo que has hecho desde niña. Y para la gente es muy importante, Jimena, créemelo, porque normalmente la gente pensamos en un nombre y lo vemos en una fotografía y eso es lo que creemos que es y no es. Claro. Hay muchas cosas atrás de lo que han sucedido en sus vidas, en sus corazones y en sus emociones, en sus sentimientos, frustraciones y alegrías y todo lo demás. Jimena, muy agradecido por esta conversación. Créeme que ha sido muy interesante, muy enriquecedora. Te deseamos mucho éxito y pues vamos a seguir en contacto. Sí, muchas gracias, Raúl. Fue muy cálido este espacio, te lo agradezco para cerrar el día. Mucho éxito también, que siga de tona fuerte y estamos pendientes de cualquier novedad. Yo estoy segura que Susarrey no te va a decir que no. Eso. ¿Quién te puede decir que no, Raúl Montero? Ándale pues. Mando un abrazo, gracias Servando y gracias Muchas gracias a todos, muy amables, buenas No, noches, que descansen. Buenas noches.